Hola, 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 bienvenido a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy tu host en este espacio donde hoy nos reunimos a hablar de la tecnología, de nuestra relación con la tecnología y de cuál es el impacto que tiene esa relación tan cercana que hemos desarrollado con la tecnología energética y espiritualmente para cada uno de nosotros como individuos y en el colectivo. De los últimos 20, 25 años para acá hemos visto un desarrollo acelerado, súper masivo de la tecnología, del mundo, de los avances tecnológicos desde la racionalidad y el intelecto y el cerebro de la humanidad. Y es importante que nos cuestionemos cuál es el papel, cuál es el lugar que tiene la tecnología o digamos que los avances tecnológicos dentro de la humanidad y que nos empecemos a cuestionar de dónde vienen, que tengamos ese discernimiento del que tanto hablamos acá en Sagrada Ela para poder elegir nuestros hábitos, elegir lo que consumimos desde un lugar más consciente, al menos desde un libre albedrío más soberano y menos programado. Este no es un espacio ni va a ser una conversación anti-tecnología o muy polarizada o sectaria con respecto al uso de la tecnología, sino más bien una conversación a conciencia de a qué nos estamos enfrentando cuando nos estamos enfrentando a este impulso tan conquistador, digamos, de lo tecnológico sobre la vida humana, y porque comprender este impulso desde diferentes lugares, puntos de vista o niveles de conciencia nos va a permitir tener el ojo muy abierto para poder elegir cómo usamos las herramientas y no caer en esa dinámica tóxica de las Matrix artificial que se alimenta de nuestra energía y se alimenta de nuestra atención, y justamente de eso es de lo que vamos a hablar cuando las grandes oportunidades y los grandes avances y como todo este gran nuevo mundo digital que apenas está empezando, apenas estamos viendo cómo nace y cómo sale del cascarón, todos estamos como en esta incertidumbre de cómo va a ser ese pollito cuando salga del cascarón. Yo siento que a nivel humanidad estamos todos observando cómo se rompe ese cascarón, estamos todavía como a la expectativa de qué se viene con todo esto, qué va a pasar. Quizá hay personas que más que otras, hay personas que simplemente creen que es como un desarrollo por inercia de la humanidad y que hacia allá nos debemos mover y no se cuestionan mucho el uso y el abuso de este tipo de nuevas herramientas y subestiman mucho, siento yo, el poder que esto puede alcanzar y digamos sobre todo las intenciones que hay detrás muchas veces del manejo de la información y del manejo del mundo digital y de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Al final les voy a dar algunos tips o puntos importantes o recomendaciones que a mí me han servido para equilibrar esta relación, este vínculo, esta energía en mi vida, sobre todo desde que trabajo en las redes sociales, desde que trabajo con el mundo del metaverso, digamos, desde que estoy involucrada ahí en ese mundo, he tenido que ser aún más juiciosa y aún más radical, digamos, aún más comprometida con el cambio de hábitos y con el cambio y la conciencia que se requiere para poder involucrarse en este mundo sin que este mundo se lo coma a uno. Y sé que suena o puede sonar un poquito dramático esto que acabo de decir, pero ya lo vamos a ir hablando, ya lo vamos a ir viendo. Simplemente quería empezar contándoles de qué vamos a hablar hoy y que tengan claro que el punto de vista o la posición desde donde vamos a tener la conversación hoy no es condenando las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición. Eso sería un poco extraño e incoherente porque justamente me están oyendo a través de una plataforma de difusión. Yo estoy grabando a través de ciertas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Entonces no se trata como de tomar una polaridad o la otra, sino de aprender a ver con este ojo que lo ve
todo y que tiene una comprensión más elevada, digamos, más expandida a nivel de conciencia de cuáles son las herramientas que está usando, dónde está parado, ¿sí? Dónde estamos parados. Ya hemos hablado muchas veces del contexto como de la humanidad, de la polaridad negativa y la polaridad positiva acá dentro de este plano material y cómo aprender a jugar en este tablero de la dualidad. Y este tema tiene mucho que ver con eso y en la comprensión de este tema creo que detona un montón ese impulso de libre albedrío y ese impulso de discernimiento que estamos desde la luz y desde muchos lugares procurando impulsar en la humanidad, sembrar en la humanidad y despertar en la humanidad esa capacidad de ver las cosas desde otro lugar y lo que muchos llaman tener ese despertar, que es justamente despertar esa capacidad de ver el mundo diferente y sin unos lentes con tanta programación. Si queremos comprender cómo se mueve el mundo de hoy en día y de dónde nacen esas programaciones y cómo se sellan dentro de nosotros, vamos a tener que hablar de este tema. Es bien sabido por estudios, documentales, incluso noticias, el impacto negativo que puede llegar a tener el exceso de uso de pantallas en nuestra vida. Vamos a empezar hablando por las cosas más cotidianas y por las cosas que todos tenemos en nuestro día a día y que la mayoría de nosotros estamos en contacto en nuestra cotidianidad, que son las pantallas desde el celular con el que estamos todo el día y me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de los humanos tienen consigo un teléfono inteligente, un teléfono que tiene un campo electromagnético y una radiación mucho más fuerte que un teléfono o un celular de los primeros que salieron y que tiene una pantalla más grande, porque de eso vamos a hablar, de las pantallas también vamos a hablar como portales energéticos y como todo lo que hay detrás de las pantallas, que es con lo que más convivimos con ellas en el celular todo el día, convivimos con ellas, sobre todo esta generación de millennials que creció con la pantalla del televisor y de ahí para adelante hoy en día la tablet, el reloj digital, o sea, estamos en constante contacto con pantallas, el computador, bueno, todas nuestras herramientas de productividad en este momento tienen que ver con una pantalla. Y además de eso, estamos sometidos como a otras ondas electromagnéticas que nos impactan, que realmente tienen afectación en nuestro campo electromagnético, como son las antenas de celular que hay en todas partes, los microondas, el Wi-Fi, y todas estas ondas que se van como encontrando y se van como acumulando y todas están en constante contacto con nosotros y con nuestro campo electromagnético. Ese contacto constante que tenemos sobre todo con las pantallas, ya después vamos a hablar como de otro tipo de ondas, pero sobre todo con las pantallas, está demostrado que tiene un impacto altísimo en la funcionalidad de nuestro cerebro, en cómo nuestro cerebro procesa la información, en cómo nuestro cuerpo procesa la luz, que es supremamente importante porque de los ciclos circadianos, que es tu cuerpo produce una hormona que se llama melatonina. Esta hormona está encargada, entre otras cosas, de contarle al cuerpo o darle la señal al cuerpo de cuando está en vigilia y de cuando entra a ese espacio de sueño, de descanso, y por ende está supremamente relacionado con los ciclos circadianos o con los ciclos de descanso y de vigilia del ser humano, que a su vez están totalmente ligados con la luz natural. La luz natural le manda como una señal a nuestro cuerpo cuando es luz roja o cuando es luz azul. Entonces al amanecer hay más luz azul y mi cuerpo entiende que es hora de levantarse, es hora de moverse. Esa luz azul está estimulando mi cuerpo, está estimulando mi cerebro para que yo me pare, para sentir como ese subidón de energía que necesito al principio del día. Cuando
veo el atardecer y me empapo de esa luz roja, que es una luz de más descanso, activa el sistema parasimpático y como que nos manda esa señal. La luz roja del atardecer le manda la señal al cuerpo de que es momento de descansar, es momento como de irse apagando. Entonces, si se dan cuenta, hay toda una correlación entre el medio ambiente y nosotros, porque somos parte de Madre Tierra. Es clave tener eso presente todo el tiempo. Por ende, nuestros ciclos naturales están vinculados y están relacionados a ella. Cuando yo hablo de esto, me parece hermoso y majestuoso verlo desde el lado espiritual, porque es justamente de lo que nos hablan cuando hablamos de la fuente primordial de energía, cuando nos hablan de en esotérica, en mística, en textos antiguos, en evangelios más apócrifos, como fuera de la Biblia o fuera de estos libros que por las iglesias fueron consagrados como sagrados, y nos metemos a otra información más mística, más esotérica, más profunda, digamos, de esas escuelas de misterio. Nos hablan constantemente de la importancia de estar vinculados a la naturaleza y al sol, porque ellos nos recargan a nosotros. Entonces hay esta premisa de que lo orgánico, lo que viene de la luz, lo que viene de Dios, si lo quieres llamar así en este momento, lo que viene de Madre Tierra, te brinda energía, tiene la capacidad de recargarte de energía. Por eso hacer grounding, hacer polo a tierra, es como si fueras un celular. Vamos a coger esta metáfora porque todos la entendemos, porque vivimos en este mundo tecnológico, y lo cargas con su cargador a la pared. Lo mismo ocurre cuando haces polo a tierra con los pies descalzos en la tierra. Te recargas de esa energía, es como si estuvieras conectado a tu batería. Y esa es una característica principal de la luz y de la fuente primordial de energía. No pide energía, tiene la capacidad de recargarte de energía. O sea, él es madre padre, es andrógino, no tiene género, pues, porque está fuera de este plano. Acá en este plano sí existe la ley de género, porque después esa información se pervierte y sacamos otras conclusiones que no son, pero ese padre-madre, esa fuente original, tiene la capacidad, y lo que hace desde su amor y su generosidad muy infinitas es estar brotando energía vital para toda su creación, para todos sus fractales a través de los cuales se está experimentando. Ahí es donde entramos como un poquito a cuestionar todas esas deidades, todas esas apariciones religiosas, toda esa línea de pensamiento que entiende a Dios y a lo divino como entidades que están requiriendo de culto y de energía constante de los humanos. Entonces necesitan alimentarse de esa energía, y a partir de esos rezos, esas súplicas, ese culto que se le hace a esa entidad, a esos seres, entonces ellos le devuelven el favor a la humanidad. Y ahí hay bastante que profundizar. Por eso les hablo de esto, porque cada uno ya con esta información podrá cuestionarse desde su cultura, desde sus pensamientos, desde sus ideologías y sus creencias, qué es la luz, y cuando estamos hablando de entidades luminosas y cuando no tanto, o cuando cuestionarnos un poco eso. Entré por este lado a la conversación porque sí quiero hacer una diferencia muy directa entre esa fuente de energía infinita que siempre está brotando energía para toda su creación y para todos sus fractales, porque los sostiene, porque son parte de ella, y su energía es tan abundante y tan infinita que constantemente está brotando de su energía vital a todas sus gotitas, digamos, a todas sus almas. Y esta otra polaridad, o esta otra como manifestación de lo invisible, que está constantemente pidiendo energía porque se alimenta es de esa energía humana. Cuando nosotros hablamos de esa otra polaridad o de esa otra expresión de lo invisible o en la energía invisible, estamos hablando. Ahí entra un montón es un espectro muy amplio, porque entran desde larvas energéticas, parásitos energéticos, lo que ya después en una jerarquía religiosa llamaríamos demonios, principados. Bueno, ellos tienen como su propia jerarquía, pero tienen esto en común, y es
ellos se han desconectado de la fuente, o sea, la polaridad negativa, cuando ya esas almas, esos colectivos se polarizan completamente negativos, una de sus características es justamente que se desconectan de la fuente. O sea, ellos están buscando por otro lado muy diferente y una de sus premisas principales es yo conmigo, o sea, el servicio al yo. Por ende, esa mentalidad y como estar vibrando en esa energía tan egoísta y tan individualista, entre otras características que les da, que es que siempre se les caen todos los planes y se les cae todo porque viven en conflicto interno. Entonces cuando ya no están peleando con la otra parte, con el enemigo, empiezan a pelear entre ellos y eso genera mucho caos y mucha entropía, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Pero esta polaridad no tiene energía propia. Se ha desconectado de la fuente universal, del creador único, que es lo que nos brinda energía y nos da ese chi, esa energía vital, ese prana. Cuando yo ya me desconecto de esa fuente, no tengo cómo ser un motorcito autosustentable de mi propia energía. Esa es una cualidad que a mí me da el espíritu, esa es una cualidad que a mí me da la fuente, a mí, a ti, a todos los que estamos conectados con la luz, de una u otra manera. Cuando ya esa polaridad es muy extrema, digamos, y me voy al otro lado, hacia esa polaridad negativa, hacia ese servicio al yo, a mí mismo, y se convierte en egoísmo, y bueno, toda esa polaridad negativa de la que hemos hablado bastante, esa polaridad, esas entidades, esos espectros, esas personas están desconectadas de la fuente. Cuando yo no tengo cómo producir mi propia energía, tengo que sacar la energía de otras partes. Entonces, es este impulso que mina planetas, que mina sociedades, que mina energía, que mina personas, que mina almas, desde el incubus, que sería el parásito sexual, que drena la energía femenina o la energía de las mujeres, hasta el hombre narcisista irresponsable emocionalmente que gracias a sus estrategias de manipulación está drenando psicológica y emocionalmente y hasta sexualmente a la otra persona. Entonces, ese parasitaje energético, esa necesidad de minar a otros, de sacar de otros mi energía, tiene que ver con toda esa polaridad que se ha desconectado del orgánico, que se ha desconectado de la energía vital, de la energía primordial del prana, que ya no cuenta con eso. Entonces, por eso sus hábitos son vampíricos, de ahí todo el tema del vampirismo, de ahí el tema del vampirismo energético, que tiene ya en su degradación máxima, se convierte en vampirismo humano, se convierte en estas prácticas muy degradadas donde las personas se comen a sus hermanos, donde desarrollan ya canibalismo, donde ya desarrollan esta sombra y están poseídos por esa sombra de querer poseer a otros, de querer controlar a otros, de querer dominar a otros. Esa es toda esa polaridad que empieza a usar a los otros como baterías humanas. Y esto se puede ver entre humanos, lo podemos ver entre hermanos, con esta epidemia de narcisismo que hay hoy en día, que no solamente permea un debilitamiento de los vínculos interpersonales entre los seres humanos y fragmenta la familia y fragmenta la unidad de donde crecen humanos sanos y estructurados. Y con familia me refiero como a un núcleo primario estable, amoroso, sano, funcional, independiente a cómo se conforme ese núcleo. No estamos hablando acá de preferencias sexuales, sino de lo que debería proveer ese núcleo y de cómo se fractura gracias a la profanación de lo que debería ser y a estas personas que son narcisistas, que cada día vemos más, y cada día me llegan más, digamos, a consulta personas que se dan cuenta que sus papás fueron narcisistas o que tuvieron en su infancia una figura muy cercana narcisista y eso tiene un impacto muy grande en la persona. Tener una relación con una persona narcisista tiene un impacto en tu cerebro, tiene un impacto en tu sistema nervioso, tiene un impacto en cómo te percibes a ti, o sea, un impacto fuerte porque estás conviviendo con una persona que de una u otra forma está minando tus emociones constantemente, como necesitan sentir de alguna manera, porque cuando tú te desconectas a la fuente dejas de sentir, tu conexión con el cuerpo, eso empieza a perderse, empiezas a vivir muchísimo más en la mente y cuando esto sucede,
se desconecta o se atrofia la corteza prefrontal del cerebro, que es donde se aloja la conciencia. Y todo esta introducción, o digamos, empezar hablando desde acá, porque estamos viendo, estamos presenciando la llegada y la expansión de esa caída de conciencia de la humanidad, de esa conciencia, de esa ciencia sin conciencia en la humanidad. Lo hemos visto desde hace décadas, lo hemos visto desde hace incluso siglos, como había tintes de cómo se veía esta energía de polaridad negativa o desconectada más bien de la fuente en la humanidad y cómo se veía en el plano físico. Lo que está sucediendo ahorita y que cada vez va a ser en mayor medida es que todo lo que se ve en el astral, todo lo que estás reflejando en energía, cada vez lo vamos a ver más en físico. Entonces las personas van a tender a expresar físicamente sus adicciones, su mundo interior. Toda su energía interior se va a ver físicamente, cada vez muchísimo más, que si queremos hablar en dimensiones, que sé que a muchas personas como que les llama, estaríamos entrando a una quinta dimensión de conciencia o a una cuarta densidad de conciencia, que vendría siendo lo mismo. Y al haber estado abriendo tantos portales al astral, llevamos 5 años donde hay un boom de lo que supuestamente es la espiritualidad y todo el mundo haciendo rituales y todo el mundo abriendo puertas y todo el mundo mangoneando esta energía como si ya supieran hacerlo, y eso creó una cantidad de vórtices energéticos abiertos muy grande. Por ende, es como si estuviéramos materializando el astral. Y al estarnos moviendo de densidad de conciencia, al estarnos moviendo del plexo solar, del ego al corazón y estar haciendo como ese movimiento de conciencia, también nos vamos a ver mucho más permeados por ese campo astral, por ese mundo astral, que es como ese espejo energético, esa dimensión espejo energético con la que podemos entrar en contacto hoy en día. Ahí está el reino de los sueños, está en el astral. Es como un reino, el astral es como un mundo que se ha creado a través del colectivo mental de la humanidad. Lo sostiene la mente colectiva. Y ahí está la mente individual de cada uno, y ahí están las simbologías de la psique de cada uno, y también están las simbologías colectivas del inconsciente colectivo, como lo llamó Jung, mediante el cual todos estamos conectados. Como humanidad hay un inconsciente, hay una conciencia colectiva como humanidad, por ende tenemos un inconsciente colectivo, que es el trabajo de sombra que estamos haciendo en este momento, y cada uno de los seres humanos tiene su conciencia y su inconsciente, su mundo inconsciente, su astral, que conviven en ese inconsciente colectivo, digamos. No sé si fue muy claro hablarlo solamente con el audio y no ponerles imágenes, porque por eso me gusta a veces hacer los videos en YouTube, porque los símbolos que les puedo mostrar en la pantalla o las imágenes están, digamos, representadas en ese inconsciente colectivo, y cuando ustedes ven una foto o cuando ven una imagen o cuando ven un símbolo que les pongo, eso despierta memoria del colectivo, eso despierta cosas que tenemos en el inconsciente colectivo. Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo en audio y espero que igual la información llegue por acá. Explico todo esto y hablamos de todo esto y de las polaridades y de la polaridad positiva y la polaridad negativa, o de la polaridad que está más conectada a la luz y de esta polaridad que elige esa desconexión de la luz, porque justamente es importante que podamos reconocer en la actualidad cómo esas polaridades, cómo esos impulsos energéticos se ven dentro de nosotros, se ven dentro de nuestra sociedad. Y ahí es donde empezamos a hablar de todo el impulso de los tecnócratas, de todo este impulso de conciencia que viene, digamos, a desbancar todo lo que tiene que ver con lo orgánico, todo lo que tiene que ver con lo natural, que viene a desacreditar. Claro, hay un punto medio, ¿sí? Hay un punto medio donde la ciencia se vuelve conciencia, porque el corazón y el cerebro, tanto de la humanidad como de el médico, el científico, estas personas, se entra en equilibrio y pueden ver las cosas desde un nivel aún más profundo. Y ahí ya entraríamos como a un nuevo nivel de conciencia, cuando la ciencia se vuelva conciencia. Cuando estamos hablando de la ciencia hipermaterialista, que es la ciencia y la medicina que hay hoy en día,
postulada como tradicional, no es tradicional, pero se la reconocemos como medicina tradicional, medicina alopática, esta medicina hipermaterialista, esta psicología, porque también hay hoy en día hipermaterialista, que es muy controversial y muy polémico, porque pues psicología es estudio de la psique, o sea, estudio del alma, y muchos psicólogos no validan la existencia de la energía, ni del alma, ni de la conciencia desde este lugar más metafísico. Entonces, cuando nosotros hablamos de este mundo científico hipermaterialista, estamos hablando de un impulso de conciencia que se enfoca en la mente y olvida al corazón como esta energía de amor, como esta energía de conciencia, esta energía empática, esta energía conectada al cuerpo. Recordemos, y a este punto es bien importante, que la tierra, o sea, Gaia, el espíritu de Gaia, Gaia es la tierra, es el espíritu y la conciencia de la tierra, así se llama, del planeta Tierra, pues, tiene su propia conciencia y ella simboliza dentro del sistema solar el chakra corazón, el color verde. Ella simboliza, ella ocupa ese lugar dentro del sistema solar. Nuestro sistema solar también también está organizado como una pequeña organización, igual que la Tierra tiene su propia conciencia. El sistema solar, digamos que el sistema solar, desde lo que creen los místicos y las corrientes esotéricas, es más como, el sistema solar es como una proyección creada por el Sol, como si el Sol desde su energía hubiese creado sus otros planeticas y se hubiera convertido en un sistema solar cuando esa estrella ya está lista para dar más vida. Por eso hablamos y por eso se habla en esotérica de el Sol blanco es como hacia donde nos deberíamos mover, y está el Sol negro, que después vamos a hablar un poco de eso, que sería Saturno, y como la adoración al karma. Ya después vamos a hablar de eso, porque no es que Saturno sea negativo y no tiene que ver con eso, solo con el uso que se le da. Pero volviendo a este impulso que está sobrecargado con la mente, a este impulso que está desconectado del orgánico, está desconectado, arquetípicamente podríamos decir que está desconectado de su madre, de la madre, y se queda en un exceso de energía masculina. Acuérdense que igual estamos viviendo una sociedad que, aunque esta palabra y este término estén muy mal usados y ya muy corruptos y profanados, vivimos en una sociedad que se diseña a partir de un patriarcado. Por ende, hay mucha energía masculina. Es como si tuviéramos un sistema que está enfocado en los principios y en la energía masculina, y que además de eso, como está en caída de conciencia, olvida y desplaza y exilia a la energía femenina. Y eso lo podemos ver en la humanidad desde los hombres, los grupos de hombres que sacan de la espiritualidad a las mujeres y crean desde ahí la iglesia cristiana, la iglesia judía, la iglesia musulmana. O sea, hay muchas iglesias, no estoy hablando de la corriente espiritual detrás de la iglesia, sino muchas organizaciones que han exiliado a la mujer de estos puestos y estos rangos de influencia dentro del mundo espiritual. Y obviamente eso se ve reflejado en el mundo económico, en el mundo laboral, en el mundo político, en todas las esferas, pero parte de ahí, parte de que el modelo sobre el cual está diseñado esta sociedad y esta civilización exilia a todo lo femenino. Y de ahí sale este impulso exagerado del ego, donde la caída de conciencia se ve como egoísmo, se ve como narcisismo, se ve como ellos empiezan a manifestar la canalización de entidades muy metálicas, entidades que han perdido la conexión con la fuente y que han sobrevivido, digamos, a punta de tecnología, a punta de, entonces, digamos, si ya nos queremos meter en la ufología, están los grises, o esta raza, digamos, que se han reportado muchísimos avistamientos y encuentros del tercer tipo con una raza gris, de cabeza redonda, de forma como medio humanoide, y cuando ya entramos a la explicación de dónde vienen ya en el mundo, a través de la ufología, de la esotérica, nos cuentan que los grises son una raza que se reproduce por clonación.
Ellos perdieron la capacidad de reproducirse orgánicamente, se fueron por una rama completamente tecnológica, entonces se reproducen por clonación, no tienen cómo reproducirse biológicamente. Esta es una cualidad de la fuente, esta es una cualidad de Dios, esta es una cualidad de lo orgánico. Ellos pierden esa cualidad y empiezan a reproducirse en clonación. Muchos dicen que es como que los grises son el resultado de una humanidad que toma una línea del tiempo hacia ese futuro tan lleno de tecnología y tan vacío de espiritualidad. Esa sería como, eso es lo que se supone. Ellos mismos han hecho esas declaraciones en los avistamientos y como en estas conexiones del tercer tipo, en estos encuentros, normalmente vienen a hacer experimentos o a experimentar con los cuerpos humanos o a examinar los cuerpos humanos. Entonces hay muchos testimonios de personas que tienen encuentros con estos seres y son encuentros cero placenteros, son encuentros de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho dolor, de experimentos físicos, y ahí es donde entra todo el miedo como a las abducciones, y esto tuvo su boom entre los 60 y los 80 más o menos. No quiere decir que haya dejado de suceder o que antes de eso no sucediese, pero tuvo un boom ahí. Y cuando otra vez volvemos a las explicaciones místicas y esotéricas y como ya la ufología de qué es esta raza, nos cuentan que es una raza desconectada del lado orgánico que viene a hacer experimentos y como a revisar cómo revertir eso. Cómo revertir eso, entonces se vienen a hacer experimentos y como a explorar el cuerpo humano desde este lugar donde todavía estamos conectados al orgánico y donde todavía somos envases orgánicos conectados al espíritu. Esa es una teoría que hay, pero más importante que la teoría y que los grises y que las abducciones y que tan real sea eso, lo que quiero que les quede de todo eso es la comprensión de cómo existen estas razas y esta polaridad, y existen muchísimos ejemplos más de este impulso que está desconectado de la fuente, este impulso que solo sigue lo que está frío, lo que está metálico, lo que suena a metal, no tiene vida propia. Son como cuerpos metálicos, cuerpos sintéticos de silicón, de cualquiera de esos materiales, y se compone ese vehículo físico desde ahí, y es como si fueran algunos, entre comillas, robots con conciencias que se les han transferido, que es de una u otra forma lo que quiere hacer Elon Musk y lo que quiere hacer como este impulso de los tecnócratas, que es de lo que quiero que hablemos, porque hay un impulso dentro de los grupos y las organizaciones y las personas que dirigen la humanidad, que dirigen el enfoque que se le va a dar a la humanidad y qué es lo que vamos a hacer con la humanidad y qué es lo que vamos a hacer con la economía y con el dinero y con la salud y todo esto. Son decisiones que se toman, y en ese espacio de la élite, entre comillas, donde se toman decisiones, está muy fuerte este impulso de los tecnócratas, de estas personas que de hecho tienen un background en tecnología, tienen un background está ahí Bill Gates, está ahí Elon Musk, está ahí, bueno, ahí entraría en este caso Trump, y como todo este mundillo de personas que ni siquiera tienen vocador como de sanadores o de inventores, como desde este lugar altruista, sino están obsesionados con el desarrollo acelerado de la tecnología, están obsesionados con salir del planeta, están obsesionados con conquistar otros planetas, están obsesionados con dejar de usar lo orgánico, están obsesionados con crear cuerpos mecánicos, tecnológicos, que puedan sostener su conciencia. Esto todavía no lo hemos visto como out loud, no lo hemos visto desclasificado, ni hemos visto directamente noticias que nos hablen de que esto es lo que quieren hacer, pero esto es lo que quieren hacer. Y yo se los estoy diciendo como desde las profecías, desde todo el mundo como más místico y más esotérico, que tiene la profecía como de la llegada de este agente, de esta persona, de este reencarnado, de lo que Rudolf Steiner llamaría Ahriman, que sería este impulso de la desconexión orgánica. Ahriman representa el impulso de lo tecnológico, de lo metálico, de creer que el progreso
y la evolución van de la mano con soltar, negar, exiliar todo lo que tiene que ver con el corazón, la intuición, el espíritu, todo lo que tiene que ver con lo invisible, con lo profundo, y se súper enfocan en lo material. Por eso es un impulso hipermaterialista, que comprende el mundo desde lo racional, comprende el mundo desde lo mental, invalida todo aquello que no tenga que ver con eso. Ese es el impulso de la mente sin conciencia, de la mente sin corazón. Como todo esto tiene un espectro muy amplio, muy, muy amplio, están desde esas personas que simplemente están apasionadas y obsesionadas con ver cómo se desarrolla este mundo y que quizá tienen un poco de carencia de información y por eso sienten que esta es la forma en la que se va a desarrollar el mundo, que este es el avance y que este es el progreso y hacia allá deberíamos mirar y esto es lo que nos va a traer, digamos, entre comillas, la salvación. Uno de los puntos claves de este impulso hipermaterialista de los tecnócratas es la adoración a lo material, a lo físico. Y el progreso está separado de lo orgánico, está separado de lo espiritual. No es necesario, porque ellos ni siquiera pelean con eso, sino lo ridiculizan, lo minimizan, no existe para ellos, es irrelevante y por eso les digo, esto lo podemos encontrar desde personas con las que tenemos conversaciones hasta líderes mundiales que están aprovechando su poder económico para alcanzar más poder y para poder tener desarrollos tecnológicos en nombre de ellos, porque eso es lo más importante para ellos. Acuérdense que ellos están sobredesarrollando el ego, ellos se están desconectando de la fuente de lo espiritual, entonces están ultra enfocados en la materia, ultra enfocados en el ego, ultra enfocados en ellos tener el nombre de esos alcances y esos descubrimientos. No es altruismo. Eso ya estaría del otro lado, donde la tecnología está al servicio de la humanidad y está al servicio de la luz y de la sanación y del corazón. Cuando estamos hablando de esta polaridad tan aferrada a lo mental y a lo tecnológico y a lo mecánico, estamos hablando de la negación completa y absoluta de lo otro. Ellos tienen este impulso conquistador, dominante, dominador, es como un hombre tóxico. Ya cuando nos pasamos como a este extremo, y digo hombre porque es un impulso muy masculino. Recuerden lo que acabo de decir del patriarcado. Este es un impulso, la mente sin conciencia es un impulso muy masculino, viene de la energía masculina. El corazón sin mente, o sea, el corazón, las emociones más bien, el cuerpo sin conciencia, viene siendo la energía femenina en su caída de conciencia, pero acá estamos hablando de esa energía masculina y de sus leyes y de su organización. Hay algo muy diciente en todo esto y hay una premisa muy curiosa que usan ciertos grupos, sociedades de la élite, que es ordo ad cao, que significa orden desde el caos. Y esta parte es relevante para mí porque es justamente lo que estos grupos de la élite buscan y es crear el problema y ellos mismos crear, entre comillas, la solución o venderte la solución. Muchas personas hablan de cómo la pandemia y cómo esto que sucedió en el 2020 es una muestra de eso, es una muestra de cómo se crea el problema y te crean también la solución simplemente para poder mantener todo bajo su control. Y esta frase viene de la mística y la esotérica, la usan mucho los masones en el grado 33. Cuando hablamos de masonería, eso también es es un universo muy extenso, sobre todo ese grado 33 de esa sociedad secreta tiene muchísimo que ver con los líderes mundiales y muchísimo que ver como con los líderes de la élite. Y es el rango más alto de los masones y tiene esta frase dentro de su símbolo que es el orden dentro del caos. Esta frase esotérica y mística tenía que ver con la magia del caos, que viene siendo magia negra, es el nombre alquímico de siempre y para siempre de la magia negra. O sea, nadie
Si alguien les dice que no tiene nada que ver con lo negativo y que no es solamente disfrutar las cosas difíciles de la vida, bueno, ese es el nombre alquímico que se le da a la magia del caos. Si alguien está usando ese nombre para algo, es importante que lo sepa. Seguramente inconscientemente lo sabe y pues eso ya dice mucho de una persona, pero es el nombre alquímico de la magia negra, es la magia del caos, es crear desde el caos, desde esa energía caótica. Ya después tendremos un capítulo completo para la magia del caos, pero es importante porque es diferente a la ley de caos. La ley de caos es simplemente como una de las polaridades con las que se crea la existencia. Después vamos a hablar de eso, pero acá estamos hablando de magia del caos, acá estamos hablando de cómo los magos negros usaban justamente esa energía en caos, entropía, para hacer magia, para crear cosas, para traer cosas acá a la materia, a través del caos. Y es lo mismo que hacen energéticamente desde las élites. Crear el caos y crear el orden dentro de ese caos, que termina siendo manipulación mental, manipulación de las masas, propaganda. O sea, los reyes de cómo pasar la mística y la esotérica y sobre todo la magia negra a la propaganda son los nazis. Y de ahí para adelante todo eso ha cogido un montón de fuerza y se ha ido puliendo, y es básicamente cómo funciona uno de los impulsos más grandes que diseña la sociedad humana y cómo vivimos los humanos. ¿Por qué es tan relevante tener todo este contexto? Porque cuando ya tenemos este contexto y nos vamos ahora sí a todo lo que médicamente, físicamente, fisiológicamente, neuronalmente incluso, se ha comprobado acerca de el impacto que tienen las pantallas, las ondas y cierto grado como de esa tecnología en nuestro diario vivir. Cuando ya tenemos este otro contexto, empieza a hacernos más sentido que todo esto, como las pantallas y como el hábito del uso constante de las pantallas, porque no es solamente el hecho de las pantallas, sino es estar creando una tecnología que tiene efectos devastadores en el cuerpo humano, en la mente humana, en la psique humana. No estamos hablando solamente de tecnología y de lo que podríamos hacer con una persona sana y sabia y altruista y que en realidad quiera colaborarle a la humanidad y todo lo que podríamos crear desde ahí, sino que estamos hablando de una polaridad que tiene una agenda muy clara y que tiene una forma de trabajo muy clara, muy evidente cuando uno ya tiene todo el contexto. Y es cuando nos empezamos a despertar y a conectar los cabos entre sí. Porque si estamos hablando de estas personas que tienen como finalidad volver a la humanidad un grupo de energías completamente mecánicas y completamente desconectadas de sus fuentes y buscando fuentes alternas de energía, y lo mezclamos con este conocimiento de el mundo energético y espiritual y de cómo, oigan esto, cuando nosotros nos mantenemos mucho con la cabeza mirando hacia abajo, y lo mismo sucede cuando nos mantenemos mucho tiempo acostados, pero cuando nos mantenemos mucho tiempo como con la quijada muy pegada al cuello, con la quijada muy pegada al pecho, mirando hacia abajo, que es una posición muy típica de estar con el celular. Eso le llaman tech neck. O sea, imagínense, ya tiene un término, el dolor de cuello que da el estar pegado al celular o a una tablet o a un dispositivo móvil. Y el impacto energético que tiene este movimiento de estar bajando la cabeza y tener esos colapsos dorsales, ese colapso del nervio vago, es que la persona puede desarrollar depresión, ansiedad, desconexión del cuerpo, desconexión corporal, que eso inmediatamente se va a traducir en una depresión o en una sensación de desconexión interior. Y todo esto lo podemos agregar al contexto del que estábamos hablando. Y son posiciones y son posturas y son herramientas que están alimentando constantemente nuestra desconexión interior. Ya se ha mostrado y se ha demostrado
en muchos estudios que los niños que están en mucho contacto con pantallas empiezan a tener una desconexión de los otros. A veces se confunde este diagnóstico con el autismo, por eso hay unas tasas tan altas. O sea, el autismo ha tenido un incremento brutal en los últimos 50 años, pero brutal. Y eso está relacionado con los metales pesados que vamos a hablar, eso está directamente relacionado con este apego excesivo a las pantallas y al mundo tecnológico, que empieza a degradar y a fracturar esa corteza prefrontal del cerebro, que es donde está guardada la conciencia, que es lo que nos permite desarrollar la conciencia, ver el mundo desde un lugar diferente, abrir nuestro tercer ojo, despertar básicamente. Cuando ya nos dirigimos a hablar solamente de las pantallas, a nivel energético y a nivel esotérico, las pantallas funcionan como un portal. Las pantallas tienen una funcionalidad muy similar, guardadas las proporciones a la de un espejo en términos de su capacidad de convertirse en portales energéticos. Por eso, si tú estás consumiendo todo el tiempo contenido de guerra, de depresión, de eso te va a permear a ti. Por eso, si tú estás consumiendo contenidos de sucubus, o sea, de demonios de la energía que atentan contra la energía masculina, pues estás viendo mujeres todo el tiempo provocativas, que se quitan la ropa, que básicamente es pornografía en el celular, en las redes sociales, porque así funcionan hoy en día. Pues bueno, a través de esa pantalla también es viable que pase esa energía. Esa estática que se genera o que se generaba sobre todo en los televisores de antes, en los viejos, cuando uno ponía un canal que no servía, que era como una estática, esa frecuencia específica de esa estática, uno, por un lado, he leído bastante que tiene que ver con un tipo de energía cósmica. O sea, es como si la antena captara energía cósmica residual o energía que está ahí como disponible en el universo. Y en un par de artículos que leí lo nombraban o lo categorizaban como si fuera energía residual de la creación del universo. Eso es muy interesante. Y en el siglo XX hubo como un despertar del espiritismo. Hubo como un despertar de estas sesiones de espiritismo, sobre todo desde los 40, pero eso se hizo mucho más fuerte hacia los 50, los 60, un poco hacia los 70. Y ahí sale la película de Poltergeist, que si no se la han visto es un clásico, digamos, del terror. No les estoy diciendo que se la vean, no hay necesidad de ver esas cosas, pero básicamente habla de la historia de una niña que logra contactar con una entidad, con un ente, a través de esa estática, con un poltergeist, que es como una entidad astral, una entidad ahí energética con conciencia propia, que está atorada por energías de ira, de rabia, de frustración. Bueno, es una energía muy específica, y en la película la niña la contacta a través de un televisor en estática. Es una imagen súper famosa. Eso vuelve y nos confirma que las pantallas tienen esta capacidad de funcionar como portales. A mi modo de ver, son como la versión moderna de un espejo, en términos de funcionalidad, como un portal energético. Y hay otra parte súper curiosa, y es que normalmente en mística, en esotérica, se identifica a Saturno no como una entidad positiva o negativa necesariamente, porque tiene su funcionalidad muy relevante en el proceso de encarnación de las almas, súper importante, sino que cuando se le empieza a hacer culto a Saturno, muchos magos negros, muchas personas que están vinculadas con la magia negra, con la mente sin conciencia, como con todo este lado de la polaridad, tienden a hacerle culto, a rendirle culto a Saturno, pero no como una entidad o como una energía positiva que tiene la capacidad de organizar el tema del karma y de entrar a las almas. Digamos que Saturno es por donde entramos a este sistema solar como almas, porque desde ahí empieza a contar el tiempo. Saturno es el tiempo, Saturno es Cronos, es ese titán que nos hablan en la mitología. Y
aquellos que están rindiéndole culto a Saturno son esos que están enfocados en el hipermaterialismo, en el tiempo. Ellos están comprando tiempo, ellos no se quieren salir de esta realidad. Para ciertas personas que tienen estos hábitos de rendirle culto a Saturno, tiene que ver con mantenerme en la esfera física. Es una forma de rendirle culto al tiempo, de rendirle culto a la cronología. En arte, Rubens y Goya tienen los dos un cuadro de Saturno devorando a sus hijos, porque en la mitología Cronos se quiere devorar a Zeus, Poseidón y Hades, que son sus hijos, y justamente quienes le rinden tributo al Sol Negro, desde ahí, a Saturno, desde ahí, le están rindiendo culto a la materia, le están rindiendo culto a lo hipermaterial, a quedarnos en este plano, a solo ver desde este nivel de conciencia la existencia misma. Cuando digo que le rinden culto, es que ellos, en vez de tener el enfoque en el sol blanco, que esotéricamente es la luz hacia donde todos deberíamos estar mirando, la conciencia solar, entonces tomar el sol, que me llene el sol de todos sus rayos, que me sane, que a través de sus rayos me pase su conciencia cósmica, que yo pueda entrar en ese nivel de conciencia de conexión con la naturaleza, de conexión con el todo, y es lo que después en religión llamarían Cristo, la conciencia crística, la conciencia cristalina, la conciencia que está organizada. Es esa conciencia que se mueve hacia el sol blanco, hacia la transformación interior, limpiar mis sombras, agarrar conciencia, todo de lo que hablamos acá. Estas otras personas que están rindiéndole culto al sol negro, sabiendo o sin saberlo, solamente puede que sea por su filosofía de vida o por lo que piensan o por cómo ven el mundo, porque muchos ni siquiera tienen en cuenta el tema del mundo espiritual, pero lo sepan o no, le están rindiendo culto a la materia, le están rindiendo el culto a quedarse acá, a quedarse viviendo de forma, entre comillas, eterna, bien sea inyectándose cualquier cantidad de cosas o pasando su conciencia a una máquina, o su enfoque del progreso está ahí. Su enfoque del progreso no está en soltar un poco el cuerpo y dejarle de tener miedo a la muerte y a la trascendencia y comprender lo que hay más allá. No, ellos están enfocados hacia el otro lado. Por eso hablamos de un sol negro y un sol blanco. Y todas estas personas que están rindiéndole culto a ese sol negro, que están rindiéndole culto a Saturno de esa forma, desde ese lugar, eligen el símbolo del cubo, porque el cubo simboliza la matrix, entre comillas, de karma de Saturno. Saturno crea como un cubo, digamos, en términos de dimensiones geométricas, que no es tan importante entenderlo, pero lo que sí es importante es el símbolo del cubo. A mí me pareció revelador entender eso porque me hizo mucho sentido que el televisor naciera siendo como un cubo negro, los computadores también, las pantallas de hoy en día también, los celulares también, tienen como la misma forma y tienen como la misma filosofía de construcción energética, solo que al final del día de una forma muy disfrazada y muy diferente. Pero ¿qué es un celular? ¿Qué es una red social? ¿Qué es incluso el internet sin los humanos? No existe porque los dejamos de alimentar. Que de esto es de lo que hablamos cuando estamos hablando de esta polaridad que ya está desconectada de la fuente. Ahora, y esta parte quiero que la toquemos, porque no se trata de condenar toda la tecnología. Ya vivimos en este mundo bajo estos desarrollos, bajo este, entre comillas, orden mundial, y vamos a necesitar usarlo con discernimiento, porque ahora entramos a lo que en astrología llaman la era de Acuario, que es donde Acuario rige la energía del éter, o pues el elemento del éter, que es pura energía como libre. Y el internet es una representación de esa era de Acuario, de ese éter, digamos, más materialista, mucho más materialista, pero desarrollado de otra manera. Entonces se nos presenta la oportunidad de empezar a hackear la Matrix desde adentro, digamos, a tomar todas estas herramientas y usarlas a nuestro favor, porque aunque están diseñadas de una forma, es decir, las redes sociales están diseñadas para que te quedes en ellas, para que te vuelvas adicto a ellas. De hecho, las plataformas a quienes mejor le pagan
es a quienes mantienen a la audiencia dentro de la aplicación. A quienes premian es a quienes mantienen a la audiencia en su aplicación. La aplicación se alimenta de la atención de las personas. Si a una inteligencia artificial, a una aplicación, a un dispositivo tecnológico, tú le quitas su usuario, muere. No hay quien lo prenda, quien lo cargue, quien lo apague, quien lo conteste, quien lo responda, no hay. Lo mismo incluso sucede con lo que estamos viendo de inteligencia artificial, donde esto se está alimentando desde las respuestas que le estás dando, de la interacción que está teniendo contigo y con los millones de usuarios que tiene, y desde ahí se alimenta. Es el mismo diseño de la inteligencia divina, pero al revés y humanizado. Entonces, el diseño divino, la fuente nos entrega su energía y nos nutrimos de eso y conectamos con el espíritu desde ahí. En el mundo materialista está esta inteligencia artificial, pero ella se alimenta de nosotros, ella se alimenta de nuestras respuestas, ella se alimenta de la información que le estamos dando. Y más allá de entrar a condenar la tecnología, porque nuevamente es una herramienta y esto depende, igual que un texto, que siempre les digo, los textos alquímicos y espirituales, claro que importa su calidad de información, pero no solamente depende de eso, sino que también depende de quién lo está leyendo. Un poco funciona parecido. Claro que importa y claro que es importante, y por eso llevamos un montón de tiempo conversando sobre el impacto que tienen estos dispositivos y las ondas y todo, pero también es muy importante el uso que le estamos dando. Es muy importante el no caer en volvernos consumidores netamente, porque esto es como entrar en un estado de trance. Entrar en una pantalla es como entrar en un estado de trance y entras a consumir una cantidad de información que tu cerebro no está diseñado para procesar. Y eso va a empezar a colapsar tu sistema nervioso, puede colapsar tu sistema límbico, puede colapsar tus procesos mentales, tus procesos neuronales, tiene un montón de implicaciones en nuestra energía emocional y mental, tiene un montón de implicaciones en nuestras creencias limitantes, tiene un montón de impacto en nuestra programación inconsciente, que es de las cosas más relevantes que quiero dejar en claro cuando hablamos de si tú estás en control de la tecnología o al revés, o quién está usando a quién. Cuando tú estás en contacto con dispositivos electrónicos y con redes sociales y con el mundo de la hiperconectividad, estás siendo consciente de cómo lo estás usando, tienes un tiempo estipulado para usarlo, sabes qué tipo de contenido y por cuánto tiempo lo estás consumiendo, hace cuánto no haces una auditoría de a quiénes sigues en tus redes sociales. Tenemos esta costumbre ya de estar viendo contenido en serie y tenemos desde YouTube o Substack o estas redes que tienen un poco más de profundidad y que el contenido es más largo y que requieres de concentración y tal para poderlo consumir, hasta plataformas tan fuertes a nivel cognitivo como es TikTok, que para mí es el ejemplo perfecto de todo lo que hemos estado hablando. Es rapidez, es inmediatez, es casi que un bombardeo constante a tu sistema, a todos tus sistemas. Y el punto de recibir esta información de esta manera es que uno tiene la capacidad de programarte y reprogramarte inconscientemente, es decir, que empiezas a ver cierto tipo de información, de contenido, te empieza a gustar por la razón que sea, porque te parece aspiracional, porque te parece gracioso, por la razón que sea, y empiezas a seguir cada vez más de este contenido y este contenido te está programando para creer que, ejemplo, la vida de las creadoras o creadores de contenido que solo están mostrando su ropa y que trabajan con muchas marcas y que tienen un estilo de vida completamente curado y auditado en las redes sociales, te parezca a ti el mundo aspiracional que tú quieres crear, y empezamos a tener una distopia y empezamos a tener como una confusión entre la realidad y entre lo ficticio, entre lo que está editado y lo que es real, y empezamos a buscar y a comparar basados en estándares que no son reales.
Entonces, desde ahí puede estar generando un espacio de comparación constante que ni siquiera te estés dando cuenta porque crees que estás siguiendo personas y cuentas que te motivan un montón, cuando en realidad más que motivación te están generando comparación. ¿Qué pasa con las horas y horas de tu día que te pasas sentado frente a una pantalla, scrolleando y pasando y recibiendo información en serie donde a veces ni siquiera terminas de ver el clip completo? Por ende, ni siquiera el cerebro acaba de comprender la idea que le estás dando y ya cambiaste a la siguiente y ya volviste y pasaste a la siguiente. Y tenemos claros los impactos que esto genera a nivel fisiológico, digamos. Pero ya cuando estamos hablando de un tema energético, emocional, espiritual incluso, estas voces rápidas como en ráfaga y como este caos y eso lo que hace es que genera pánico por dentro. O sea, eso te va a generar ansiedad. Así tú creas que todo está bien, que solo estás viendo reels, que solo estás viendo como esos shorts, esos cortos y que no pasa nada. Bueno, ese estímulo constante de ruido, de voces, de información, de carcajadas, de toda esta distopia que se puede ver en esas redes sociales, porque entre más superficial el contenido, más distópico y bizarro es lo que va saliendo y lo que le llama la atención a la gente. Ojo, donde pones tu atención, pones tu energía. A la gente le gusta la atención y la fama porque reciben energía de otros. Tú les estás dando tu energía. Por eso una persona cuando se sube a una tarima de un estadio lleno, repite una y otra vez que la sensación de estar ahí es indescriptible. Una persona que está dando un concierto recibe la energía de cientos de miles de personas en muy poquito tiempo, en horas. Y eso lo recarga completamente, pero otra vez, no es una recarga de la fuente, no es una recarga natural, es una recarga de atención casi que artificial. Y no es para que condenemos las cosas, sino para poder abrir los ojos, para que podamos ver los ojos. Si tú solamente estás siguiendo chicas guapas en el internet, que te gusta cómo se visten, que te gusta su estilo de vida, que son muy cool, que son muy aspiracionales, que tienen unas marcas muy chéveres, bueno, eso inconscientemente se te está volviendo una prioridad. Te guste o no, te parezca o no. Igual que este consumo se degrada. Entonces, lo que sucede mucho con la energía sexual, que se degrada, que empiezan las personas a tener fantasías cada vez más oscuras y cada vez como más desafiantes con el orden y cada vez como más sucias, digamos, cuando son, ejemplo, adictos a la pornografía, que la fantasía empieza a estirarse hacia abajo y como hacia la degradación. Algo muy parecido pasa con el contenido. Algo muy parecido pasa con el contenido cuando tú empiezas siguiendo, no, 4 cositas que me gustan y te dejas llevar por la inercia de la misma red social, de ese monstruo, que te termina llevando a seguir un montón más de personas, a estar viendo un montón más de contenido, a abrumarte, a ni siquiera recibir información que realmente te esté educando porque sigues a 1,000 o 2,000 personas y así es muy difícil filtrar. Y pasas de ver lo que antes te interesaba a la entrevista del actor o la actriz que se separó de su esposo y entonces ya te pasas a ese drama y después te pasas al otro drama y terminas viendo esos realities de televisión que son de la cosa más... O sea, si yo he visto contenido que esté diseñado para adormecer a las personas, para llenarlas de emociones que no son suyas, para distraerlas, para desconectarlas, son los realities. Es impresionante la bajísima calidad energética que tienen esos programas que están casi siempre, no voy a generalizar porque puede que haya opciones que no funcionen de esa forma, pero casi siempre están destinadas a crear drama y a partir del drama, a partir de esa energía, captar la atención de las personas porque los humanos nos podemos volver adictos al drama. Tanto si lo estamos viendo, si lo estamos experimentando, si lo estamos percibiendo, nos podemos volver adictos a esa energía y eso es lo que sucede y las personas terminan hablando de qué pasó con las Kardashian y qué pasó con Pepito y qué pasó con la celebridad nacional cuando en realidad eso solo es un rapto de energía, o sea, están minando tu energía, te están quitando tu energía, es la misma energía que vas a necesitar para canalizar, para meditar, para concentrarte, para traducir energía de tu alma. Mucha gente me pregunta mucha gente
me pregunta y tiene en general esta pregunta de cómo sé cuándo es mi alma y cuándo es mi ego, cómo sé cómo es la voz de mi alma, y estamos así de sordos y así de desconectados porque estamos oyendo 500.900 voces al día. Entonces, si tu cabeza está llena de el reggaetón que oíste durante la mañana, de el jingle de la marca que es súper pegajoso, de el pensamiento de que tengo que comprarme esta ropa, este viaje, estas cremas, este tratamiento, porque se lo vi a mi influencer favorita, y toda esta cantidad de información te está distrayendo. El alma, los ángeles, el espíritu es energía sutil, por ende habla suave, habla suavecito y se reconoce por eso mismo en el silencio y en la quietud, en la calma, en la paz interior. Si yo estoy llenando mi cabeza, mis oídos, mis sentidos de estímulos artificiales, mi capacidad de conectar con mi alma, con mi espíritu, con mi intuición, con todo lo psíquico, se pierde y se degenera. Ahora, cuando entendemos el Internet, las redes sociales, estas nuevas plataformas como una oportunidad, como una forma de nosotros usar esa nueva forma de contactarnos, de comunicarnos, independiente a cómo haya sido creada, desde dónde llegó, desde dónde vino, y nos volvemos responsables de ese uso, podemos cambiar esa energía. Eso no quiere decir que estar viendo TikTok todo el día vaya a ser útil o sano en algún momento si yo cambio mi intención, pero sí va a cambiar la forma en la que tú estás recibiendo todo ese impacto de información, todo ese impacto de ondas, todo lo que hemos estado hablando, porque lo estás haciendo con una conciencia diferente. Acá hay algunos tips, algunas formas que yo he encontrado para regular y como equilibrar ese vínculo que hay entre la tecnología y yo, entre las redes y yo, sobre todo desde que empecé a trabajar en este mundo, pero además viendo la evolución tan brutal que ha tenido las redes sociales en los últimos 5 años, desde el 2020, y cómo esto se está moviendo, los avances, entre comillas, o como las nuevas tendencias y las nuevas herramientas y las nuevas formas de vincularnos, de comunicarnos y de expresarnos que vienen en unos poquísimos años. O sea, esto se aceleró fuertísimo desde el 2020 y se va a seguir acelerando fuertísimo, y pues estamos abriendo la puerta a un mundo que no conocemos y para el cual vamos a necesitar muchísimo discernimiento, y parte de contar todo este contexto del que hablamos hoy es justamente ese. La idea de estos pequeños hábitos y de estas pequeñas tomas de conciencia es justamente neutralizar ese vínculo con las redes sociales y con la tecnología, tener claridad de qué tanto lo estoy usando, de cómo lo estoy usando, no sé, hace cuánto no vas a auditar las personas a las que sigues en una red social. ¿Por qué sigo 1,000 personas, 2,000 personas o cuentas? Porque muchas veces ni siquiera son personas. El primer tip, el primer consejo que te doy es: haz una auditoría de lo que estás siguiendo en redes sociales. Importantísimo, clave. Y acá pasa mucho que hay muchos apegos inconscientes y uno está revisando y es como, no, de pronto este contenido me gusta, de pronto lo voy a ver después, de pronto, cuando en realidad ni siquiera le sale a uno en el feed, porque ustedes saben que en el feed de las redes sociales sale un porcentaje pequeñito de lo que tú estás siguiendo, sobre todo, o sea, Instagram es la que más te respeta eso, YouTube tiene un buen algoritmo con respecto a eso, Spotify también, pero digamos, TikTok nuevamente funciona mucho más salvajemente, digamos, y la información que vas a recibir pues es brutalmente rápida, superficial y como abrumadora. Entonces, ni siquiera te está mostrando las cosas que sigues, sobre todo en plataformas como TikTok te están mostrando sugerencias a partir de esas personas que sigues. Ve y revisa todas tus redes sociales, oigan, inclusive Spotify, de verdad, inclusive la música, vayan y revísenlo y saquen personas a las que siguen que en realidad o los hacen sentir inseguros o los hacen compararse, por más que digan como no, es que es mi inspiración. Y si tú estás desarrollando inseguridad dentro de ti, si tú estás desarrollando desconfianza, si tú te estás comparando con otros, es momento de hacer un ayuno. Es momento de hacer un ayuno de contenido
Yo he hecho esto varias veces. Lo primero es que voy y elimino una cantidad de personas a las que estoy siguiendo, también con el pensamiento de que si en algún momento tiene que volver a mí esa información o lo que dicen esas personas seguro volverá a mí, pero si en el momento no me está generando valor para yo sentirme mejor conmigo, para estar más pegada a mis hábitos, para estar más pegada a la luz, para lo que quiero hacer yo conmigo, o sea, que me aporte, que realmente sea contenido que me eduque, que me forme, que me sostenga, no tiene espacio. Y he dejado de seguir muchas personas que admiro de mi mismo gremio, digamos, porque no tengo espacio mental en este momento, no necesito más ideas, no necesito compararme, no necesito saber qué está haciendo el vecino, necesito concentrarme en mí y creer en mí. Y para eso muchas veces voy a necesitar sacar de mi vista, de mi radar, esto se lo recomiendo mucho también en las sesiones que hacemos de socios o de emprendimiento, y deja de seguir y de estar viendo a personas que hacen cosas parecidas a ti porque te vas a estar comparando. Siguiente, ¿y qué contenido de valor estoy siguiendo? De valor real, no de valor qué están haciendo las Kardashian, no de valor cómo se vistió Hailey Bieber ayer, no de valor cuál fue el nuevo chisme de Justin Bieber. No, eso no es de valor. Eso es estorbo, eso es basura. Tú no necesitas saber de la vida privada de todo el mundo. Tú no necesitas saber cómo se comportan las celebridades. Eso sucede porque tú también las estás o las estamos como sociedad categorizando como líderes de opinión y líderes a seguir, cuando están más perdidos que cualquiera muchas veces, porque su parte espiritual está completamente fracturada y acabada. Entonces empezamos a seguir personas que creemos que son aspiracionales y nuestro inconsciente empieza a verlas a ellos como modelos a seguir, lo cual es sumamente grave porque no son modelos a seguir, al menos no en una civilización, en una sociedad elevada en conciencia, que es lo que estamos buscando. Entonces revisa con mucho discernimiento, mucha crítica, o sea, siendo de verdad que con el corazón un poco frío en el sentido de sal de lo que no te sirve en este momento, incluso si eso hiere susceptibilidades. Si eso hiere susceptibilidades, la otra persona pues le puedes explicar y podrá entender, pero a veces no quiero estar recibiendo más información de nadie. No me interesa tanto qué hicieron mis conocidos. A mí me interesa saber de mis amigos, saber de mi gente cercana, y cada vez voy más filtrando mi cuenta personal, que es donde solamente quiero compartir con personas cercanas, pero se han metido. Cuando tenía abierto el perfil, se metieron muchas personas pues que no me conocen o que no están dentro de mi círculo cercano, y he estado filtrando todas esas personas, y tanto las personas que me siguen como las personas que sigo, porque en realidad no necesito tanto. Yo hoy en día no uso mucho esa cuenta personal, y cuando uso la desagradela como consumidora, procuro estar auditando las personas a las que sigo y que no superen los máximos 100, 150 personas, y eso ya es demasiado. O sea, cuando ya estoy ahí, ya es como, esto es una exageración, y vuelvo y filtro y vuelvo y quito. Porque necesito filtrar, necesito que la red social o la plataforma me funcione para lo que yo digo que quiero que me funcione. Instagram, por ejemplo, no sé si lo tiene TikTok porque yo no uso TikTok, pero tiene esta opción en configuración de resetear el contenido que se te sugiere, como de resetear ese algoritmo. Úsenlo, úsenlo, porque están constantemente alimentando esa inteligencia artificial, pues obviamente les está botando más contenido, no más útil, es más contenido entretenido con el cual se vayan a quedar más tiempo en la aplicación, o sea, más tiempo en ese hechizo de estar viendo la pantalla. Si tú en este momento te sientas contigo, haces un ejercicio de journaling y te das cuenta que quieres trabajar en tu respiración, en tu conexión contigo, en aprender más de somática, ejemplo, pues, métete y sigue ese tipo de contenido y saca lo que no tenga que ver con eso. Mutéalo, sácalo. Yo prefiero sacarlo, la verdad. Pero libera espacio, porque cuando solamente estás siguiendo, digamos, lo importante y lo puntual para ti, al mismo tiempo se va a volver un poco aburrido, porque después de que encuentras lo que quieres ya no sabes qué más ver, y esa es la idea, que te funcione para lo que estás buscando y puedas volver a la vida real y puedas volver rápidamente a esta dimensión donde estás conectado a tu cuerpo físico. Cuando estás ahí metido, el tiempo se pasa de forma diferente porque tú te desconectas de tu cuerpo. Por eso se nos pasan 3 horas scrolleando y sentimos que fueron 10 minutos.
Entonces salte del hechizo, limpia lo que estás siguiendo, sé crítico en a quienes estás siguiendo. ¿Sigues 300 mujeres sin ropa? Bueno, ahí hay full ataques a tu energía sexual, a tu concentración, a tu energía masculina, full. Entonces empieza a limpiar ese contenido que te está distrayendo y que está ensuciando tu energía. ¿Cuánto tiempo lo estoy usando? Sería el segundo. ¿Por qué estoy llenando los vacíos con el celular? Porque tengo que ir al baño con el celular, porque tengo que sentarme a esperar con el celular, porque me tengo que subir a un ascensor y coger el celular. No va a ser por inercia que lo dejes de hacer, porque es memoria muscular. O sea, este es un hábito que está tan bien programado por estas personas que quieren que lo usemos mucho, porque programa incluso tu memoria muscular. ¿Te ha pasado que estás en el celular y vas a usarlo para algo y de pronto el dedo de una se va al icono de Instagram o al icono de alguna red social o de algo que uses mucho? Bueno, eso se llama memoria muscular. El cuerpo coge y agarra el celular constantemente por pura memoria muscular, por llenar esos vacíos, por pura inercia, por no dejar desocupado ningún momento de su día viendo al techo, viendo las flores, viendo al prójimo, estando presente. El aburrimiento se volvió un problema, el estar quieto se volvió un problema, el estar concentrado se volvió un problema, y la idea de eso es salirnos de ese loop de forma consciente. Claramente al principio no va a ser lo primero que hagas dejar el celular en el bolsillo o en la cartera, porque la inercia es agarrarlo cada 5 segundos. ¿Cómo genero distancia entre el dispositivo y yo? Bien sea el televisor, el iPad, el celular, el reloj, lo que sea. ¿Cómo tomo distancia? ¿Cómo creo una distancia saludable? ¿Cómo entro en la conciencia de, uy, mi familia ya me dijo que otra vez estoy muy pendiente del celular, uy, otra vez mis amigos me dijeron que yo nunca estoy presente, uy? Sea atento a los comentarios que recibes, porque te están hablando de ti y de lo que no quieres ver y de lo que muchas veces no queremos ver. No, pero es que estoy trabajando, no, pero es que esto es importante, no, pero es que sí, porque la inmediatez siempre va a ser más urgente, siempre nos va a requerir atención ya. Es que si no veo este reel ya, es que si no respondo ya, es que si dejo a la persona en leído un día es terrible, es que... Y estamos tan pegados a esa hiperconectividad que ya se volvió una responsabilidad, seguir a personas, consumir su contenido. Ya ahora hay este movimiento gigante de las marcas y de las comunidades dentro de las redes sociales. Entonces las personas empiezan a sentirse identificadas dentro de grupos digitales, lo que hace que usen aún más esas redes sociales. Y no lo estoy diciendo solo de gente pues como gamers o adictos a los computadores. Cualquier persona, o sea, cualquier persona que esté siguiendo a todos los artistas que le gustan de Hollywood y los está siguiendo en redes sociales y no se pierde nada de su vida, estamos haciendo lo mismo. Cualquier persona que va y compra todo lo que le dice Kim Kardashian, Hailey Bieber, Pepito, 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 bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo. Te estás dejando consumir tu energía por el artefacto artificial. Desde tu atención, desde tu tiempo, desde tu dinero, desde tus convicciones, tus creencias, todo se está viendo modificado por lo que encuentras ahí. Todo se está viendo modificado porque lo que necesitas es crear una imagen y un mundo más grandioso en lo digital. ¿Y qué pasa con el mundo orgánico? ¿Y qué pasa con tu conexión interior? ¿Y qué pasa con tus decisiones, con tu camino? Tú no puedes seguir el camino de tu corazón si estás tan pendiente de lo que está sucediendo allá afuera. Y no puedes, no porque no quieras o porque yo lo esté diciendo, sino porque no lo vas a oír. Si estás tan acostumbrado a oír semejante cantidad de ruido que hay entre los realities y TikTok y las viejas bailando y música y como todo esto que parece una alucinación del bajo astral, esta cantidad de estímulos sensoriales, si nos dejamos llevar por eso, no te extrañe la ansiedad, no te extrañe la depresión, no te extrañe la procrastinación, no te extrañe que te quedes atorado en bajos instintos, no te extrañe ataques sexuales psíquicos, no te extrañe volverte adicto a la pornografía, no te extrañe volverte adicto a ver esas mujeres que puede que no trabajen en nada relacionado a la industria sexual, pero igual están vendiendo su cuerpo por likes y están provocando
y atrayendo tu atención una y otra vez. Eso sigue siendo robo energético, eso sigue siendo minar a otra persona energéticamente. Eso ya lo habíamos hablado en el podcast, creo que de parásitos sexuales, no estoy muy segura, pero ya lo habíamos hablado acá. En todo caso, claro que se puede hacer detox digital, claro que puedes alejarte unos días de las pantallas, ir a la naturaleza, como estos escapes y estas desconexiones que cada vez están más en tendencia, que me parecen muy útiles, pero al final del día lo que realmente va a equilibrar esa relación en tu cotidianidad es esta conciencia y este ejercicio y este discernimiento y esta capacidad de soltar ciertos hábitos y sembrar otros, de permitirme aburrirme, de darme cuenta de la cantidad de tiempo que le estoy dedicando a eso, porque en el momento en el que yo elijo no estar agarrando mi celular tan seguido o poniendo música tan seguido o viendo reels y esta cantidad de cosas como tan rápidas tan seguido, me voy a dar cuenta de todos los momentos de silencio y quietud que estaba llenando con estímulos. Y ahí incluyo la música, no porque la música sea mala, sino porque igual si estás oyendo música secular todo el tiempo, bueno, cualquier tipo de música igual te está programando, pero sobre todo si estás oyendo un reggaetón o algo así que tiene esa capacidad como de siembra tan rápida. Uno oye algunos reggaetones y se queda días repitiendo la misma frase así no se sepa la canción. Bueno, eso es pura hipnosis, eso es puro trance. Entonces, se trata de la conciencia que yo tengo de, uy, otra vez me estoy pasando con llevarme el celular a todas partes. Uy, otra vez estoy siguiendo no sé cuántas personas. Uy, otra vez estoy siguiendo personas cuyo contenido no me está aportando realmente nada en mi interior. Otra vez, acá se necesita ser muy críticos. No, es que ella es toda linda y es súper querida y habla de su proceso, ok, pero la mitad del tiempo que está haciendo, o sea, te está vendiendo una cantidad de marcas y de ropa y la otra mitad te habla de su proceso, tiene claridad de por qué trabaja con esas marcas, tiene algún sentido de conciencia o simplemente trabajo con esta marca de pan, esta marca de electrodomésticos, porque es normal y pues no pasa nada y son marcas súper lindas. ¿Con qué criterio dices que es una marca súper linda? O sea, me estás vendiendo que un microondas que igual está lleno de ondas, me estás vendiendo una marca de pan que está llena de químicos. ¿Cuál es el criterio con el que tu persona me estás compartiendo esto? No porque en sí recomendar cosas esté mal, simplemente porque necesitamos es el criterio detrás, no la muchachita o muchachito que le están pagando millones de pesos, dólares, euros por decir lo que antes veías en televisión, sino que sean personas que tienen un sentido de crítica detrás. Y otra vez, un sentido profundo de crítica, no que critiquen las cosas con las que todos estamos en contra. No a la guerra, no, pues en general nadie quiere guerra. Bueno, todos los que la crean sí, pero en general todos podríamos decir que nadie la quiere. ¿Quién tiene realmente un criterio sobre lo que te está ofreciendo? No, soy terapeuta ayurvédica y mi contenido tiene que ver con eso y te explico qué es lo que hace el hígado y qué hace el riñón y por qué sí tomarte esto y por qué no. Ese es un contenido del cual puedes aprender cosas para ponerlas en práctica, para sanarte, para conocerte más a ti, para un montón de cosas. Aprender de finanzas personales, o sea, es que hay tantas cosas de valor hoy en día, pero elegimos ver esas y mezclarlo con, otra vez, la chica o el chico que están viajando por todo el mundo recomendándote hoteles 5 estrellas, recomendándote el pan Bimbo, recomendándote comprar todas las cosas genéricas sin cuestionarse 5 segundos qué es lo que hay detrás de todo eso, porque simplemente es un modelo de negocio muy rentable. Ahí vamos a necesitar discernimiento más allá de me cae bien o no, se viste divino o no, es muy linda o no, dice que lee libros muy interesantes o no. Las redes sociales están curadas y necesitamos tener un poquito de discernimiento más allá de eso para realmente ser críticos con lo que estamos siguiendo y lo que estamos consumiendo. Esos son los primeros tips que yo les puedo dar para empezar a equilibrar este vínculo y esta relación. Si tú trabajas en redes sociales, si te gusta participar en redes sociales o en internet, procura que sea construyendo, procura que sea desde este ámbito donde eres un creador, donde estás poniendo las cosas al servicio de otros.
no donde estás entreteniendo a los otros de las cosas más importantes que tienen que hacer en la vida, no donde los estás hechizando, hipnotizando para que te presten atención. Es lo mismo que alguien que está llamando la atención de muchas personas, está minando su atención, no está entregándoles nada para como alimentarse ellos realmente de su propia energía. Sé crítico, audita tus redes, mantente presente de cuál es el impacto y cuál es la cantidad de tiempo que estás metido en el mundo digital, metido en la pantalla, y empieza a romper esa inercia. Empieza a permitirte tener momentos sin hacer nada, a permitirte momentos de quietud, de reflexión. Ahí llegan los ahí llegan las respuestas del universo. Ahí llegan los ángeles a hablarte. Ahí te conectas con la fuente y suceden las sincronicidades. Es ahí. No es viendo TikTok todo el día, no es viendo televisión todo el día, no es llenándote de noticias superficiales todo el día. Eso te está alejando, eso te está separando, eso te está quitando tu capacidad de conectar con tu alma y con todo lo sutil. Toda esta conversación para que te vayas cuestionándote si realmente tú estás usando la tecnología, tú estás usando las redes sociales, tú estás usando todas las innovaciones o ellas te están usando a ti. Si estás cayendo redondito ante las propagandas del microondas y del teflón y del flúor y de todos estos tóxicos que ya sabemos que son tóxicos, ya está comprobado que son tóxicos, pero seguimos cayendo en la misma propaganda, entonces no estamos discerniendo y no estamos siendo soberanos del uso de estos nuevos medios de comunicación. Te vuelves un soberano en el uso de la tecnología cuando tienes claro que es una herramienta que además te puede agarrar mucho alcance y mucha ventaja si no estás pendiente de tu vínculo con ella, porque está diseñada para eso justamente. Y vas a necesitar de esa soberanía y de ese criterio para poder ser tú el que pone las reglas de esos vínculos, de esa relación con esos artefactos, independiente así te toca sacarlo del cuarto por las noches, desconectar el wifi, apagar el celular para cargarlo, o sea, empezar a hacer cosas que realmente te separen de esa dependencia que tienes, sacándolo por la noche del cuarto, manteniéndolo en modo avión por la noche, apagando el wifi, que eso quita un montón como frecuencias y radiaciones que recibes mientras estás dormido, no viendo de primera el celular cuando te despiertas, que no sea lo último para verlo antes de acostarse. Hay un montón de formas de poder limitar el acceso que esos artefactos tienen sobre nosotros. Otra vez, no es solo el acceso que tú tienes a la tecnología, sino el acceso que la tecnología tiene sobre ti. Ese es el foco. Que no se me pase de la raya, que no empiece a tener control sobre mí, que no se me vuelva una dependencia. Ahí es donde debemos estar. Esta semana me mandaron una declaración de Deepak Chopra. Después hablaremos de los psíquicos caídos en conciencia, que él decía que, claro, que puedes usar la inteligencia artificial como una ayuda espiritual, usando Chopra.ia, como Chopra.inteligencia artificial. O sea, él está vendiendo su propia inteligencia artificial, él que se supone que es un, pues, entre comillas, maestro de metafísica y de bienestar y de conciencia, te está ahora diciendo que claro, que una inteligencia artificial puede ser un guía espiritual. Imagínate algo que no está conectado a nada relacionado a la fuente. Ahora tiene esa capacidad según él, pero eso sí, solamente si te metes a su inteligencia artificial. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que son estas personas que se disfrazan de un mundo espiritual y por dentro tienen otra agenda completamente diferente, agenda que igual de una u otra forma con el tiempo se va haciendo muy evidente. Entonces, se trata del discernimiento. Esto nos exige discernimiento, porque esto afecta directamente nuestro plano astral, nuestro plano mental. Tu mente es lo que se secuestra en esos momentos y necesitas liberarla, necesitas tú ser soberana de ella y estar presente constantemente. Así dejamos la primera parte de esta conversación. Tiene muchísimo para profundizar, segurísimo lo vamos a volver a hacer. Quiero hacer una de tips justamente como para limpiarnos, liberarnos, trabajar esos campos electromagnéticos, trabajar esa adicción a las pantallas,
pero ya será en otra ocasión porque se nos extendía demasiado y no quiero que se vaya a diluir el punto clave de esta conversación, que es entender de dónde viene este impulso para poder nosotros neutralizar nuestro vínculo con este mismo impulso y digamos que de una u otra forma hackear esa matrix desde adentro, como esas intenciones oscuras, y ponerlas a nuestro favor y poner allá luz y sembrar luz y expandir el mensaje de luz y de la unidad y de que todos somos uno y que estamos moviéndonos hacia la conciencia y que hay que seguir limpiando nuestra sombra, trabajando en nuestras heridas, abriendo el corazón, transformándonos para seguir pariendo y recibiendo una nueva humanidad, un nuevo mundo y una nueva conciencia. Gracias a todos por estar acá, los amo y nos vemos la próxima semana acá en Glitch. ¡Chao!